Bueno, quizá para comenzar, Eduvigi, sería interesante que nos hablaras un poquito de cómo transcurrió tu infancia, tu adolescencia, hasta esos, si no me equivoco, 11 años en que te trasladaste a Tenerife, ¿no? ¿Cómo fue pasar, nacer y pasar tu infancia y adolescencia en 33, en Uruguay? ¿Cómo fue? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias, Rafael, por invitarme. Estamos aquí en familia, en petit comité. Está bien, es agradable, la verdad. Y agradecerles a ustedes que hayan venido, porque entiendo que soy una desconocida casi total, ¿no? Por esta orilla, y creo que tiene mérito que se hayan acercado. Bueno, yo podría hacerte un chiste fácil y decirte, me quedé en 33. A ver, el departamento se llama así, por si no lo saben, y siempre suscita curiosidad, ¿no? Sobre todo aquí en el colegio, en el instituto, me preguntaban, dice, es que allí van por números, las provincias van por números. Bueno, allá las llamamos departamentos, ¿no? Como pasa en Francia. Bueno, lleva ese nombre en homenaje a los 33 orientales, o sea, unos héroes de la independencia que liberaron esa zona, ese territorio del dominio de Brasil, ¿no? El dominio portugués. Fueron más de 33, según me he enterado últimamente, pero la leyenda dice que fueron 33 y así se quedó. Bueno, la verdad, Rafael, que mi infancia allí fue muy feliz, muy plena. Me encantaba ir al colegio, me encantaba jugar. Creo que tengo la gran suerte, he tenido el gran privilegio de recibir esa educación primaria, o por lo menos gran parte de ella, en Uruguay, porque el nivel educativo era bastante alto, no sé ahora, después con los avatares políticos y demás, cómo estará, pero era un país que siempre ha tenido un 98% de alfabetización, siempre muy preocupado por ese 2% que no estaba alfabetizado, y pude gozar de una educación cuyo lema era obligatoria, gratuita y laica. Y eso que estudié en un colegio de monjas. Y bueno, ese sustrato de la educación de Uruguay, ese sustrato de la vida que tuve allí, para mí ha sido fundamental, importantísimo. Y claro, al llegar aquí, a la semana cumplí 11 años, ya entraba en la primera adolescencia, ¿no? Fue un choque tremendo porque vinimos en el año 72, estaban todavía los estertores del franquismo y yo no entendía nada. Yo recibí una educación en la cual niños y niñas estábamos en la misma clase, sentados codo con codo, donde tuve libertad total de hacer de todo, subirme a los árboles, trepar a los muros, silbar, montar en bici. Y cuando llego aquí me veo la clase con el crucifijo puesto ahí en medio y la foto de no sé qué señor. Y en la familia de mi madre, que era muy grande, ¿no? Ellos eran 10 hermanos en total, tenían una familia amplia, cosa a la que no estaba acostumbrada allá. Allá tenía amistades, ¿no? Aquí tengo una familia que para mí era postiza porque no la conocía. Como decía mi madre, me tuvieron que señalar quién era este primo, quién era esta tía, quién era el otro. Y era como estar en otro planeta porque se notaba todavía la mentalidad y la educación franquista, incluso a nivel familiar, ¿no? No ya solo en lo que es el colegio. Fue un choque tremendo. Yo creo que era una niña muy extrovertida y me volví todo lo contrario. Por lo que has comentado, Eduvigi, tu llegada a Canarias tiene que ver con relaciones familiares, con parte de tu familia que ya vivía en Las Palmas. Sí, claro, mis padres eran de Gran Canaria, los dos. Ellos emigraron a Uruguay en 1952 con mi hermano mayor, que tenía 7 años en aquel entonces, y regresaron en el 72 porque la situación política y económica ya se veía que estaba mal, que estaba brava, como dicen por allá. Y de hecho, 10 meses después de venirse para acá fue el golpe de Estado militar. Sí. Y ese nuevo comienzo, de alguna manera, esa llegada a un lugar absolutamente desconocido, ¿no? Y
digamos, radicalmente opuesto al lugar del que provenías, ¿no? ¿Crees que tuvo algo que ver en el surgimiento de la escritura, Sí. en el Sí, hecho sí. de que tú llegaras a ser escritora? Sí, sí. Sí. Bueno, yo no sé si soy escritora todavía, pero absolutamente. Yo había estado con mi madre en unas vacaciones en el año 68, estuvimos 3 meses, pero claro, la idea que yo tenía de ir a Gran Canaria era una familia grande, muchos primos, jugar y un viaje de ida y vuelta. Y cuando veo que no es así, pues sí, porque pienso, por un lado, el hecho de trasladarte de un sitio a otro y cortarte el desarrollo natural de tu infancia, vamos a decir, y entrar en la primera adolescencia, por un lado te hace introvertida y te hace también observadora y también ejercitar la memoria. Ejercitar la memoria. Por fortuna también en mi familia, mis padres y mi hermano mayor sobre todo tenían mucha memoria. Y claro, van recreando lo de allá, y te acuerdas cuando esto y lo otro, y tú vas escuchando, y claro, tú conoces parte de eso que ellos están recreando, no todo, porque eres una niña, ¿no? Y creo que la memoria y la observación son fundamentales para desembocar en la escritura, ¿no? Entonces, claro, el hábito de la lectura ya lo tenía porque pues allá era normal leer, ver a la gente mayor leer, ver a los compañeros leer, regalarse libros por los cumpleaños. Siempre teníamos un libro de lectura, aparte de los libros de las asignaturas, digamos, siempre había un libro de lectura, y eso ya lo tenía arraigado. De hecho, también empecé con unos escarceos infantiles por allá, hice un periódico en papel de embalar, hice un periódico casero, cuando las últimas elecciones, yo informaba de lo que oía por ahí y demás, con dibujos y todo eso. Y empiezas a hacer cosas sueltas y sin darte cuenta, todos los días empiezas a escribir. Yo en aquel entonces ya escribía todos los días. Sí. Y a los 14 años, pues bueno, empecé ya el típico diario este con la llavecita que guardas, que a lo largo de los años ya se ha convertido en un cuaderno de todo, como decía Carmen Martín Gaite, ¿no? Bueno, la observación. Es muy interesante porque ahora, justamente cuando estábamos dando un paseo poco antes de llegar aquí, me di cuenta de esa capacidad de observación que tienes, ¿no? Cuando me señalaste aquel perro que estaba sentado en el banco junto a dos personas, ¿no? Como si fuera una persona más, ¿no? Y claro, dije, madre mía, es esa capacidad tan importante para no solamente la escritura, ¿no? Sino también en relación con tus vínculos con el mundo del arte, ¿verdad? Me decías que estudiaste Historia del Arte aquí en Tenerife en los últimos años, ¿no fueron? Sí, porque en Las Palmas lo que se puso en aquel entonces fue el Colegio Universitario de Las Palmas, que dependía de la Universidad de La Laguna. Entonces pusieron filología y geografía e historia. Empezaron primero con filología y geografía e historia, se retrasó un par de meses más y empezaron casi en diciembre. Yo inicialmente me matriculé en filología. Había tenido un fracaso aquí. Yo había venido del instituto a La Laguna, estuve en una residencia de monjas y se ve que no me adapté y lo dejé. Estuve 2 años sin estudiar, ¿vale? Yo sabía que quería estudiar y quería demostrarle a mis padres que yo era una chica estudiosa. Pero me encontré muy mal, aquí fue como un segundo desarraigo extraño, ¿no? Eso de compartir la habitación con 2 personas desconocidas y seguir las reglas de un colegio mayor de monjas, pues como que no me fue mucho. Esos 2 años me vinieron muy bien, porque leí mucho y aprendí a escuchar música clásica y bueno, una serie de cosas que creo que me enriquecieron, ¿no? Y luego, como dijo el otro día, creo que fue Ernesto, dice, pero yo no quería estudiar filología, pues a mí me pasaba lo mismo. Me matriculé en filología y la única asignatura que me gustaba era crítica literaria. Lo demás como que no. Ya tenía también un poco olvidado el latín y cosas de lingüística, claro, esos 2 años pasaron factura. Y cuando instalaron geografía e historia, cuando ya pusieron esos estudios, me matriculé ahí porque tenía la posibilidad de hacer historia del arte, que para mí era lo más relacionado con la literatura, aparte que me gusta mucho el cine, el teatro, la música, como dije antes. Digo, pues creo que historia del arte. Historia contemporánea ya me gustaba mucho, historia del arte también, de Go, ¿no? Entonces
sabía que quizá podía tirar por ahí y no me equivoqué. Y de hecho tu vida profesional, de alguna manera, ha estado relacionada siempre con el mundo del arte, ¿no? Trabajas en el Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAAM de Las Palmas, has publicado monografías, como dijimos antes, sobre algunos pintores, artículos, textos sobre artistas de tu predilección, has colaborado en libros con otros artistas, ¿no? ¿Crees que es un factor absolutamente determinante para tu escritura este diálogo con las artes, especialmente con las artes plásticas? Sí, sí, la verdad que yo lo desconocía, desconocía ese camino, ¿no? Desconocía esa vía. Y me ocurrió una cosa, estuve 9 años sin escribir ficción, porque yo escribía todos los días, hasta los 22 años o algo así, todos los días escribía. No publicaba todo, claro, pero escribía. Y de repente me pareció que aquello se estaba convirtiendo en una tarea muy fácil, que me estaban saliendo las cosas muy fáciles, y eso no me convenció. Entonces estuve 9 años ahí, sí, seguía con mi cuaderno de notas, pero no... Y cuando acabó la carrera y empiezo a relacionarme con los artistas de allá, artistas jóvenes sobre todo, hice algún comisariado también, pues bueno, yo escribía textos de catálogo que eran reflexiones sobre su obra, ¿no? Sobre la exposición en concreto. Y resulta que poco a poco me empezaron a pedir textos literarios. Mira, Eduvigis, ¿por qué no? Pero una cosa que sea de ficción, algo literario, que se base en la obra. Un poco estamos cansados de siempre comentarios. Digo, bueno, pues lo puedo intentar, y eso fue lo que me hizo reencontrarme con la escritura de ficción. Por eso este libro, el segundo, Fantástica Fábula, está dedicado a ellos, a los artistas, y yo pongo ahí por reconciliarme con la escritura, ¿no? Y fue así. Sí, sí. Y de hecho, en aquellos años de tu juventud, digamos, primera en Las Palmas, ¿no? Mantienes múltiples relaciones con revistas, ¿no? Sí. Con otros compañeros y compañeras de generación, como por ejemplo especialmente Dolores Campos Herrero, sí, ¿no? Sí. Revistas como La Plazuela de las Letras, ¿no? No sé si también Calibán es de aquella época o es posterior. Creo que es posterior. Posterior, pero... quizá. Y luego está Al Jarafish, también otra revista en la que has colaborado, ¿no? Un poco, ¿qué recuerdos tienes de aquel momento, ¿no? de aquella época? Bueno, pues la verdad que todos muy buenos, porque al final todo estaba girando sobre lo mismo, ¿no? Escribir y degustar el arte. Y a mí me encantaba pues visitar los estudios de los artistas. Cuando tenía que hacer algún texto sobre ellos, los entrevistaba primero, lo grababa en aquellos aparatitos que había con las cintas de cassette, ¿no? Pequeñitas. Veía la obra, veía el proceso de la obra, me gustaba empaparme. La Plazuela de las Letras surgió porque, bueno, esta revista estaba allí en el SIC, en el extinto SIC, Centro Insular de Cultura, que pertenecía al Cabildo. Empecé a colaborar ahí y luego más tarde formé parte del equipo de redacción también. Al Jarafish, pues bueno, porque se estaban moviendo, ¿no? José Luis Luzardo, Jerónimo Maldonado, Macarena Nieves Cáceres, tenían un taller multimedia y empezaron a editar esa revista, que no es revista, como la llaman ellos, y ahí también colaboré. Luego también en Disenso, colaboré en Disenso, en Anarda, en la primera etapa, también en Espejo de Paciencia, la revista de la Universidad de Las Palmas que llevaba Manuel Díaz Martínez y que también ya es un proyecto que se quedó por el camino. Pues una experiencia muy buena en general, muy positiva, porque también te obligaba pues, a ver las cosas, a estudiarlas de fondo, y para mi escritura, si puedo llamar mi escritura, me lo permiten, pues me enriqueció muchísimo porque en varios casos ocurrió que escribía un artículo para el periódico sobre la muestra que tuviera ese artista o ese artista en el momento, y al mismo tiempo hacía un relato basado en esa obra, ¿no? Que están aquí, aquí, ¿no? La parte, digamos, literaria está aquí. Entonces me desdoblé y en alguna ocasión hasta me tripliqué, porque era para el periódico, para una revista, y luego, por mero gusto, hacer ahí un texto literario.
Yo creo recordar que fue en aquellos años, no sé si entre el 2001 y el 2007 más o menos, que fue el periodo que yo residí en Gran Canaria. Sí. Creo que fue en aquella época cuando nos conocimos. Sí, sí. Y creo recordar que fue a través de Dolores Campos Herrero, Sí, o que en algún momento coincidimos con ella, ¿no? Yo no la conocí mucho, ¿no? Pero fue terrible, ¿no? Su tempranísima muerte, ¿no? Este año, como saben, se le dedica el Día de las Letras Canarias a Loli Campos Herrero. ¿Qué podrías un poco comentarnos sobre su escritura, su literatura? Bueno, cualquier cosa que yo diga acerca de Dolores Campos se va a quedar necesariamente corta y pobre. Yo la conocí a ella cuando yo tenía 18 años, estaba terminando el instituto, ella me llevaba 7 años a mí, había terminado ya periodismo en Madrid, se vino para Gran Canaria a vivir en casa de una hermana suya y casualmente descubrimos que éramos vecinas. Yo vivía en el edificio de al lado. Nos conocimos a través de una conocida común que nos invitó a su casa. Y lo que digo aquí es cierto, le dedico el libro porque la primera vez que yo hablé con alguien acerca de mi pasión, que comenzaba entonces por Virginia Woolf, me vas a permitir que lo españolice, Virginia Woolf, fue con ella. Y luego regresamos conversando a casa porque como éramos vecinas, pues... Y a partir de ahí, pues mira, comenzó una amistad que duró casi 30 años hasta su fallecimiento, ¿no? Pues Dolores ha sido fundamental para mí, para mi formación y para todo, ¿no? Fue muy enriquecedor, yo digo que fue como abrir una ventana al paraíso, las conversaciones que teníamos, sobre todo ella, porque yo los primeros años, como era tan tímida y tan introvertida, casi que me limitaba a escucharla, yo hablaba muy poco, yo no entiendo cómo esta mujer mantuvo amistad conmigo durante tantos años, porque yo cada vez que volvía a casa decía, pero se tiene que haber aburrido, pero si yo nada más que le digo, no, sí, vale, tal, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Nos descubrimos autores y autoras recíprocamente, la verdad. A veces descubríamos a alguien en paralelo. No he conocido nunca a una persona tan apasionada por la literatura, tan ávida lectora, y ella sí que tenía poder de observación y de fabulación, era increíble, o sea, tú quedabas para tomar un té con ella en una cafetería y empezaba, dice, mira aquel de allí, yo creo que se acaba de separar de la otra que está allí en la otra mesa. Digo, ¿pero qué estás diciendo? Dice, sí, porque el otro día lo vi y en la playa oí la conversación. Bueno, se montaba ya toda una historia, sobre personas desconocidas, ¿no? Bueno, era increíble, Dolores era increíble, ¿no? Y luego yo, ya en los últimos años, asistí por placer, lo digo ahí en el prólogo, a los talleres literarios que ella impartía en el Corte Inglés. Pues solo por escucharla y por un poco coger mano, y algún relato de esos está ahí, que los terminé y están ahí, ¿no? De propuestas que ella hacía, ¿no? De lugares o de situaciones o algo de esto. Pues podría estar hablando eternamente de Dolores. He tenido ahora recientemente el gran privilegio y el honor de hacer el prólogo de un libro suyo que estaba inédito hasta el momento, que saldrá ahora octubre-noviembre en la Biblioteca Básica Canaria, en este nuevo recorrido que están haciendo con las autoras. Es una trilogía, son 3 novelas cortas que forman un corpus único para ella, La ciudad de los hombres solos, ¿no? Entonces, bueno, me propusieron hacer el prólogo, espero, no sé, a su altura no creo que esté, pero espero que haya salido algo digno, a la familia por lo menos le gustó. Y bueno, donde quiera que ella esté, espero que me perdone si he dicho algún disparate, porque en realidad todo ha sido por amistad, por cariño y por respeto, ¿no? Y creo que a Dolores hay que leerla de verdad, porque creo que hay mucha gente que habla de ella, o incluso últimamente se han permitido criticarla, diciendo que no es ni buena poeta ni buena narradora, y creo que no la han leído realmente, creo que no la han leído. A Dolores hay que leerla y hay que releerla, porque ella tiene un estilo y una forma de contar, ahora me centro en la narrativa, que puede parecer en una primera mirada que es algo leve y algo así, ligero y de paso, y no es así, Y luego como poeta, yo no soy experta en poesía, pero los poetas que están aquí, si la han leído, no creo que se pueda decir que no fue una buena poeta, ¿no? Bueno. Qué bueno, Duigi. Y
quisiera que nos hablaras un poquito de tu primer libro, que fue Muerte Natural y otros suicidios, que salió en el año, si no me equivoco, 2007, ¿no? Es un conjunto de relatos, ¿no? Cuya temática, lógicamente, está vinculada al suicidio, ¿no? En cada uno de los relatos ocurre un suicidio, hay un intento de suicidio, ¿no? De muy diversas maneras y por muy diversas razones, ¿no? Yo, si me permites, ¿no? Voy a leer el que da título al libro, Muerte Natural, que es un micro relato, ¿no? Pero muy bello, ¿no? Y al mismo tiempo muy poético, ¿no? Gracias. Me parece, y que es tan sencillo y al mismo tiempo intenso como lo que sigue. Quiso la hoja caer del árbol en primavera. Sí, el suicidio de una hoja. Sí. ¿Por qué el suicidio? ¿Por qué esa obsesión, verdad, por los suicidas, ¿no? Curioso. Bueno, no creo que llegara a obsesión, pero si te das cuenta, Rafael, yo empecé a publicar de manera individual bastante tardía, ¿no? En 2007 yo tenía 46 años, aunque el libro estaba acabado 2 años antes o 3. En este libro tan finito hay relatos de 20 años, escritos a lo largo de 20 años. Por eso me hizo gracia que la persona que hizo la reseña de este encuentro de la biblioteca me puso prolífica autora de relatos. Entonces yo le di las gracias, ¿cómo se llama? Vince, este chico, Vince, se apellida Vince, no me acuerdo. Bueno, le puse, mira, te lo agradezco, pero si ves mi trayectoria verás que prolífica, no, ay, lo cambió. Sí. Digo, hombre, solo era una observación, pero es que luego me puso reconocida, yo no sé qué es peor, si prolífica o reconocida, pero bueno. Bueno, a ver, siempre me intrigó el tema del suicidio, ¿no? Conservo por ahí los escritos estos juveniles de los 15 años y tal, y ya había reflexionado algo sobre el suicidio, porque yo pensaba lo siguiente, que el suicida es por un lado valiente y por el otro lado cobarde, ¿no? Cobarde por no enfrentarse a la vida o a los problemas y valiente por tomar esa decisión. Y también siempre he tenido muy claro que, digamos, es el único asesinato permitido, o sea, el que haces contra ti mismo. Ahí nadie tiene que meterse ni que decir nada. Es lamentable, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que había oído historias de suicidas de Uruguay. Luego me enteré, al volver en 2004, que estaba ya un poco pensando en libro, formato libro, que Uruguay es el segundo país de Latinoamérica en índices de suicidios después de Cuba. Estos uruguayos están aburridos o algo, porque... Y en 33, el departamento donde yo nací, que tiene unos 9.500 kilómetros cuadrados, solo tiene 50.000 habitantes, y en la capital son 35.000 o algo así, y me contaron que en un día se habían suicidado 6 personas. Entonces, casi todos estos suicidios ocurrieron, o como digo en el prólogo, o debieron ocurrir. Alguna que otra historia también es de aquí, de Canarias, ¿no? Pero la mayoría son de allá. Yo lo que hice fue recrear, o sea, me imaginé a la persona en ese momento, en esa circunstancia, y recreé cómo pudo ser, ¿no? Creo que con el máximo respeto y sin ninguna morbosidad ni nada de esto. Adoptas muchas veces voces narrativas distintas, ¿no? En ocasiones la primera persona, el relato contado desde la propia perspectiva del protagonista, otras veces una tercera persona respetuosa, ¿verdad? Muchas veces, o casi siempre, lo que se cuenta son sugerencias que vas dejando caer, ¿no? Y el lector tiene que adivinar a veces qué ha ocurrido, ¿no? Entonces me parece que es un libro muy meritorio, ¿no? Muy interesante, ¿no? Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de aquel relato Una inteligencia superior, ¿no? Sí. De aquel joven casi superdotado, ¿no? Cuyo padre lo encamina hacia, no sé si es la carrera de Derecho o Medicina, pero lo que él quiere es ser poeta, escribe poesía, ¿verdad? Y entonces ese contraste
tremendo, ¿no? Entre lo que te obligan a hacer y lo que realmente tú quieres ser, ¿no? Y cómo finalmente encuentra la escopeta de casa del padre, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo también estaba pensando en cuál viene a ser tu relación con el propio Uruguay, con la tradición literaria uruguaya, después de tantos años, ¿no? de tu salida a Uruguay, ¿no? Esa tradición que es absolutamente fascinante, porque desde el Conde de Lotremont, ¿no? Ese personaje misterioso, ¿no? Hasta la Torre de los Panoramas de Herrera y Reisig, ¿no? Y luego las poetas, ¿no? Juana de Ibarburu, de Elvira Agustini, y de Avilariño y de Vitale, ¿no? Esa tradición de poetas y también de narradoras, ¿no? Armonía Somers, ¿no? Recientemente el premio Cervantes a Cristina Peri Rossi, Marosa Di Giorgio, creo que es uruguaya también, ¿no? En fin, entonces hay en tus textos, en lo que yo conozco de tus textos, por no hablar, por supuesto, de Onetti, ¿no? De Onetti. Hay algo que está fluctuando entre el realismo, ¿no? Y lo fantástico, ¿no? Entre, digamos, lo cotidiano y las ensoñaciones a veces, ¿no? Que me parece que, no, por supuesto, todos son autores muy distintos, ¿no? Pero que, o sea, has leído realmente esa tradición, me da la impresión, o al menos parte de esa tradición, ¿no? Bueno, sí, parte, claro, queda mucho. Y además de forma intermitente también. Te cuento, ya desde niña, vuelvo otra vez a mi educación primaria, como teníamos un libro de lectura, bueno, yo ya conocía poemas de Juan Ramón Jiménez, de García Lorca, de Nicolás Guillén, porque estaban en esos libros de lectura. Y también teníamos yo hice allí cuarto de básica, y de quinto año hice nada más que un mes, porque las clases allá empiezan en marzo y ya vinimos en mayo para acá, ¿no? Para allá, bueno, para acá, para Canarias, estamos todos en Canarias. Teníamos un libro de lectura de un autor, Juan José Morosoli, que era el libro de Perico, que eran historias sobre un niño campesino, recreando todo el tema de lo rural del Uruguay, ¿no? Y claro, realmente empecé, y leía libros infantiles, por supuesto, ¿no? Pero realmente empecé a leer, digamos, literatura así, ya con base, con enjundia y de forma continuada al llegar aquí, sobre todo a los 12 años por ahí, ¿no? Por lo que decíamos antes también, ¿no? Por la introversión, me costaba mucho hacer amistades, cosa que allá no. Bueno, en fin, y en casa estaban los libros de mis hermanos, que habían ido allá al liceo, ¿no? La enseñanza secundaria al liceo, de mi hermano mayor y del otro hermano de en medio, que me lleva a mí 5 años y medio. Entonces, claro, como yo devoraba de todo, podía estar leyendo Agatha Christie como El Graduado, como los clásicos españoles, pues todo lo que había en casa también me lo leí. Por cierto, que tenían de libro de lectura en primero de secundaria Platero y yo. Y luego, pues, claro, estaba toda esta literatura también gauchesca, ¿no? Eduardo Acevedo Díaz, Enrique Amorín, son nombres que no te van a sonar, pero que son de la tradición uruguaya, Fernán Silva Valdés, ¿no? Y por supuesto estaba Chico Carlo, de Juana de Ibarburu. Todo eso lo leí además con interés por ser uruguayo. Y luego ya el resto pues los he ido descubriendo a lo largo del tiempo, pero me queda mucho. Sí, Onetti tenían El Pozo, estaba en mi casa El Pozo, que lo leían allá en secundaria también, me quedé impresionada, porque además estás en esa primera adolescencia que el tema del sexo es todavía hay un poco tabú, y que aquel hombre contara aquella historia tan, bueno, a ver, y Los Adioses, ¿no? Novelas breves de él. Luego ya, por supuesto, he leído bastante más suyo. Y claro, Cristina Peri Rossi, por supuesto, me encantaba. Dolores Campos le gustaba mucho. Sobre todo la Cristina Peri Rossi de hace unos años, ¿no? Y sobre todo los relatos, ¿no? Y bueno, Mario Lebrero también, claro, lo he leído. Pero
te quiero decir lo siguiente, me queda, Armonía Somers no he leído nada, y tampoco de Marosa Di Giorgio, todavía me quedan, de Elmira Agustini también, hay otros autores uruguayos que son menos conocidos, ¿no? Pero te quería decir una cosa, si tengo alguna influencia, ojalá, es inconsciente, porque no tengo yo tampoco ese pozo tan fuerte, tan potente como para decir, ojalá tuviera influencia de Onetti y de Horacio Quiroga, por cierto, no nos olvidemos de Horacio Quiroga, fundamental. Sí. Sí, y luego, Eduvigi, después de, claro, de Muerte Natural y otros suicidios, ¿no? Publicas... el que te decía antes, ¿no? Efectivamente, el que ¿no? comentaba antes, Fantástica es fábula. homenaje a los artistas, Sí. y allí, bueno, los textos se fueron agrupando como en 3 partes, ¿no? Hay una parte de viajes, otra que tiene que ver con la naturaleza y otra con el artificio, ¿no? Y realmente un privilegio, me lo diseñó un compañero del CAMP que se jubiló, Luis Sosa, que era artista él también, y bueno, los dibujos de Augusto. Yo creo que tengo el privilegio también de que tengo libros bonitos, y yo le digo a la gente, bueno, pues si no les interesa el contenido, por lo menos lo que es la cubierta y las ilustraciones están bien, ¿no? O sea, sí. Sí, no, son muy, muy hermosos, ¿no? Realmente. Luego, la lógica del rastro, a mí me parece de una enorme intensidad, ¿no? Esos 3 cuadernos que lo componen. Y también me voy a permitir leer un fragmentito muy breve del último cuaderno, que dice: el transcurso de los años lleva a descubrir el siguiente silogismo: el borde de la herida nunca se borra del todo, aun cuando revista apariencia de reliquia. ¿Eso lo escribí yo? Sí. Bueno, no me acuerdo. Por lo menos aquí figura, ¿eh? No sé si lo plagiarías a alguien. No, eso no. Eso lleva mucho tiempo. Sí. Bueno, es curioso, este librito que también quedó muy bonito, editado por Gas Editions, esto fue una propuesta de Antonio Pérez Martín, que es un coleccionista y comisario de Las Palmas, está jubilado ya hace muchos años y se ha dedicado plenamente al mundo del arte. Él creó esta pequeña colección que, bueno, en principio es de poesía, eso está ahí, no debería estar ahí, pero bueno, es de poesía, y él me lo propuso, me dice un buen día, Eduvigi, quiero editar un libro tuyo. Digo, hombre, antes los hombres te ponían un piso o te decían quiero un hijo tuyo, pero quiero editar un libro tuyo, bueno, vale, Antonio, pero digo, espérate, porque justo... A ver, yo voy escribiendo textos, los voy metiendo en carpetas, nunca pienso en libros, ¿vale? De ahí puede surgir un libro o no. Voy poniendo por aquí y para allá, y como digo yo, en vez de escribir, lo que hago después es cosechar, recolecto, y veo si ahí hay un libro. Y justo estaba con el tema de la memoria y el peso del pasado y demás, y me faltaban algunos de la última parte. Y le dije, Antonio, si esperas por mí unos meses, dice, sí, yo espero. Si él no me propone esto, yo no creo que lo hubiese publicado, porque son textos muy personales. Quitando la parte central, que es el cuaderno ausente, que son textos que escribí para una muestra de Macarena Nieves Cáceres, Corpus de ausencia, lo que es el primer cuaderno, como tú lo has llamado, y el último, probablemente no los hubiese publicado. De todas maneras, todo quedó en la intimidad. Él hizo una tirada de 250 ejemplares, me regaló como 220, casi todas, y yo los he regalado. O sea, este libro, ninguno de estos dos ha estado en librería, ¿vale? Este lo regalaba, porque él me hizo el regalo, pues yo lo regalé también. De hecho, en la notita que me mandabas con el libro, ¿no? Ponía uno más, por si deseas regalarlo. Ah, claro. O sea que hay uno que no recuerdo a quién se lo regalé, pero lo regalé seguro. Te dejé otro, claro, sí. Yo dejé... A mí me parece que te desnudas ahí de manera importante y hay un desgarro ahí, ¿no? Me parece. Es curioso porque el librito este ha gustado mucho. Hay quien lo ha conseguido en la obra social, porque también les regalé a la obra social. Y me viene un día al CAM Luis Pernavieja, que es poeta también, dice, Edu, mira lo que encontré en la obra social, no sé qué. Me ha encantado. Y varias personas me lo han dicho, ¿no? Que les ha gustado mucho. Y digo, pero qué cosa, no tenía ninguna intencionalidad literaria. Es todo bastante espontáneo, bastante íntimo, ¿no? Pero ha gustado, no sé, estas cosas extrañas que pasan con la escritura. Y sí, hay cosas
personales ahí, siempre recreaciones, ¿no? Y el título se lo pedí prestado a Cristina R. Kurtz, escritora también, como sabes, y compañera del CAM, porque en unas jornadas que hicimos en el CAM de cara al público para explicar un poco cómo funcionaba cada departamento, cuando tocaba hablar de publicaciones, que es el departamento que llevo yo, Cristina le puso ese título, ella siempre muy filosófica y muy poética, La lógica del rastro. Digo, Cristina, y qué bonito, digo, ¿tú me lo prestarías para algún día, algún libro? Dice, sí, te lo regalo, por eso le dediqué esa parte, ¿no? Fue una cosa curiosa, sí. No sé si te apetecería leer algo, ¿no? Bueno, a ver, si no está muy aburrido, no sé. A mí me suele gustar leer en público cosas escritas por otras personas, pero como veo que ya no reconozco lo que escribí, lo leeré como si fuera de otra persona. Y mira, lo abrí justo por donde era, ¿eh? Esto lo voy a leer porque le gustó mucho a Federico J. Silva, que él sí que es un poeta de verdad, y en su día le gustó mucho y lo citaba y no sé qué. Es de la parte central, ¿no?, del cuaderno ausente que hablábamos antes. Una isla es la perfecta geografía de la ausencia. En ningún otro lugar pasan tantas voces, pisan y luego vuelan. Se llega y se parte continuamente. He ahí para qué existe el mar. Algunos se fueron y volvieron. Los demás, muchos, no quisieron o no lograron volver. Las costas también acogen y rechazan a quienes las eligen como destino. Siempre faltarán asistencias de aquí y de allí, pues pensar en la isla es decir tránsito, decir que alguien eligió y decidió la partida. Bueno, una reflexión sobre la isla, ¿no? Sí, sí. Y llegamos a Venerada Virginia. Sí, pero por en medio hay otras cosas que tú desconoces. Sí, pues cuéntanos. No, quería simplemente enseñarlas porque son curiosas, ¿no? Te decía antes, Rafael, que mis dos únicos libros de librería son 2007, el de los suicidas, Baile del Sol, 2017, 10 años después, Venerada Virginia, Baile del Sol. Estos no han estado en librerías, son un poco clandestinos, como decía yo antes. En 2009, con la amiga artista visual y poeta e inquieta creadora Macarena Nieves Cáceres, creamos Aulaga Literaria, una asociación sin ánimo de lucro, bueno, para hacer actividades culturales, ¿no? Entonces, bajo ese sello sacamos un catálogo suyo y también esta colaboración que hice con la artista Fabiola Ubani, Ciudades, en la cual, bueno, ella hizo una exposición en Saro León de esta obra. Fabiola viaja mucho, le gusta viajar, y en uno de sus viajes en Londres, en Portobelo creo, encontró una diapositiva como se hacían antes, de gran tamaño, con cristal, y tenía la imagen de esta ciudad medio en ruinas y con reminiscencias un poco como árabes o bizantinas, de las cúpulas que se ven ahí y demás. Entonces empezó a hacer una serie de ciudades imaginarias en las cuales ella mezclaba fotografías de ciudades a las que había viajado, pues puede ser Londres, Budapest, demás, y las mezclaba con siempre de fondo esa ciudad que encontró en esa imagen antigua. Y una vez yo entré a su estudio y estaba haciendo pruebas y tenía unos cuadros pequeñitos con esto. Le dije, Fabiola, ¿qué es eso que estás haciendo? Ah, mira esto que se me ha ocurrido y tal. Digo, ay, pero eso es muy literario. Digo, a mí me encantaría escribir unos relatos basados en esas ciudades imaginadas tuyas. Dice, bueno, pues algún día lo haremos. Y ella también, cada ciudad imaginaria, pues le ponía un nombre que tenía que ver con un término, ¿no? Ciudad deseo, ciudad arena, ciudad viento. Entonces, en base a eso salieron estos relatos. Hicimos una tirada corta de 150 ejemplares y lo firmamos como si fuera un grabado o una serie de fotografías. Está con la firma de los dos y numerados, ¿no? Y esto fue en 2013, imagínate. Ya. Bueno, esto pertenece ya a un proyecto del grupo Artemisia, Mujeres más Arte, al que pertenecí de 2013 a 2016, ya yo no estoy allí. Hicimos varias actividades porque queríamos rescatar a las creadoras olvidadas
tanto de arte, literatura, cualquier disciplina, y poner también en candelero a las creadoras del momento, ¿no? Entonces, bueno, me fui por lo literario, claro, por donde me iba a ir. Empezamos con Macarena y yo a sacar esta serie de cuadernos. Los cuadernos se llaman Rumores de Artemisia. Este es el segundo. Empezamos desde el primer año, que lo coordinó Macarena, con el tema de A Voz Tomada, que hay... Es este, exacto, este es el primero, perdón, exacto. Está Tina, está Nira Rodríguez y yo, y estoy yo. Y bueno, estuvimos así a lo largo de 5 años. Yo coordiné el segundo, que tenía que ver con interiores. Y al final lo dimos por clausurado y se sacó un pequeño librito, más gordito, recopilando también. Y lo curioso es que con el diseño de Silvia Ponce, pues se hizo esta cosa, que a veces es un poco latoso desarmarlo, pero bueno. Hay aquí como en colaboración, se reunían 3 artistas y 3 escritoras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una ilustración que creo que es de Adasa Santana, con el texto de Macarena, así curiosa, la tipografía también, hablando del concepto A Voz Tomada, y luego cada cuadernillo, este es el de Tina, por ejemplo, tiene esta estructura, porque imitaba un poco también la artemisia, que también es una planta que tiene como varios, no sé, debe ser como que tiene varios cartuchitos de distintos colores. Entonces, bueno, esto se abre así y se completa más la imagen. Y luego hacíamos una muestra, una exposición con las obras originales, se hacían 4 creo, y los cuadernitos. Entonces, cuadernitos como de 20 páginas o algo así. Yo el mío lo titulé Verbo Cisne y lo que hago es un homenaje a mis escritoras, algunas de mis escritoras preferidas. Ponía aquí una cita inicial de algunas de ellas y luego yo dialogaba, ¿no? Dialogaba con ellas, hacía un pequeño diálogo, ¿no? Y esto la verdad que tuvo mucha repercusión, lo presentamos en la Casa de Colón, hicimos una tirada de 100, se acabó y a petición del público tuvimos que sacar 50 más, me gustaron mucho. Queríamos hacer algo sencillo, pero que fuera también digno de conservar, ¿no? Y bueno, fue un proyectito. Tampoco llegó a librerías, o sea que antes de llegar a Avenida Virginia estaba esto. Sí. Vale. Fenomenal el recorrido, ¿no? Bueno, y entonces llegamos a ahora sí Venerada Virginia, ¿no? Sí, porque aquí sí veo nombres tan importantes como Carson McCullers, sí, ¿no? Clarice Lispector, Duna Barnes, ¿no? Patricia Highsmith, ¿no? Nemirovsky, en fin. Sí, son algunas de mis favoritas. De tus escritoras un poco... Mis santas escritoras de cabecera. Sí. Bueno, ¿y Virginia? Bueno, y Virginia es, la más, o sea, es la que está allá arriba en el pedestal. A Virginia la descubrí a los 18 años, la leí por primera vez. Leí primero un ensayo sobre ella, que eran una serie de charlas radiofónicas de Vivian Forrester, que el libro lo tituló Virginia Woolf, El vicio absurdo, y luego leí La señora Dalloway. Y yo me quedé con la impresión de que no había entendido prácticamente nada, o sea que probablemente se me escapaba mucho el significado del libro, pero me pareció una maravilla, o sea, me arrastró literalmente. Creo que una cosa también que te da la observación y la introversión y todas estas cosas, es, no sé, empiezas a cultivar un respeto por todo lo que se hace, es decir, cuando lo típico salía en pandilla de adolescente y el comentario, la película no me gustó, es mala, yo siempre decía, pero que a ti no te haya gustado no quiere decir que sea mala, vamos a ver, no somos jueces del universo, como que... Y también otra cosa que tenía claro, a lo mejor no lo entiendo porque mi formación no me da para entenderlo. Recuerdo que me ocurrió con Criacuervos de Carlos Saura y me ocurrió con La señora Dalloway de Virginia Woolf. Yo estaba segura cuando salí del cine viendo la película y cuando leí el libro que si yo no acababa de captar todo lo que el creador, la creadora quería decir es porque yo tenía una deficiencia en mi formación y que también era muy joven y no tenía recorrido mental para eso, ¿no? Y creo que el tiempo me dio la razón, porque son después cosas con las que he gozado y disfrutado más adelante con otra mirada. Por eso creo que la relectura es muy importante. Sí. A mí me encanta releer.
me encanta releer. Entonces, bueno, Virginia fue un deslumbramiento, yo la llamo mi debilidad, y continúo, pues, incluso colecciono sus libros porque como mi inglés no tiene suficiente nivel como para leerla en original, ya quisiera yo, pues lo que hago es comprar distintas traducciones, ¿no? Y la leo y la releo continuamente, y hay alguna cosa todavía que no conozco suya. Entonces, ese relato, que es el último, Venerada Virginia, que es el que da título al libro, lo escribí, tardé 2 años en terminarlo, porque claro, escribía un fragmento, lo dejaba, volvía. Yo soy muy lenta, porque me gusta revisar, tengo mucho respeto por la palabra. A ver, eso no garantiza que lo que escriba sea bueno, pero sí garantiza que está trabajado. Trabajado sí, eso lo puedo decir. Y además no tengo prisa. O sea, a mí realmente lo que me gusta, por si me lo ibas a preguntar y si no ya te lo suelto yo aquí, es el proceso. De la escritura lo que me gusta es el proceso. Sí. Yo soy de vocación lectora, yo prefiero leer a escribir, sinceramente, porque soy muy gansa seguramente. Me gusta el proceso de la escritura, me parece un misterio, una cosa extraña que no sabes de dónde te viene, porque yo creo que escribo porque no puedo evitarlo. Se me viene encima, ha sido así, por lo menos mi experiencia es esa, no puedo evitarlo. Y tenemos un idioma tan rico, tan flexible, no sé, me parece una maravilla de idioma, que hay que cuidarlo y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, siempre busco el tema del tono, lo que yo llamo el tono, que el tono me suene bien. Suelo releer mucho en voz alta lo que escribo, a ver, para saber dónde pongo la coma, dónde pongo el punto y todas estas cosas, ¿no? El tono y las atmósferas, recrear atmósferas, ¿no? No sé si lo que se cuenta es interesante o no, pero... Entonces, el proceso de escritura es lo que me gusta, y buscar y consultar, y cómo era aquello, y dónde estaba aquella cita, y aquella idea. Me tomo mi tiempo, ¿no? Y lo consigo así, no de otra manera. Y todo este rollo venía por lo de la... No, lo de la publicación. Algún día quiero escribir sobre eso, de verdad, no les voy a soltar ahora aquí la historia, pero el proceso de escritura es lo interesante. Entonces, la publicación a mí me parece algo secundario, pero quizá necesario. Secundario porque lo interesante es escribir en sí, ir siguiendo esos meandros, ¿no? Esas sinuosidades extrañas, ¿no? Pero quizá hace falta luego publicarlo para quitártelo de encima de alguna manera, ¿no? O sea, que otras miradas estén ahí, porque si no es como un ombliguismo, te miras tú, escribes y ¿sabes? Gracias que no quemaron a Kafka, que no quemaron los libros de Kafka, porque si no... Sí. Tengo la impresión, por lo que comentas, que tus cajones están llenos quizá de papeles, de escritos. Hay cosillas, hay cosillas. ¿En qué estás trabajando? ¿Tienes algún proyecto? Ya te digo, ahora no sé, escribo ya de manera más intermitente, ya que haya cosa de escribir cada día no, pero también me he dado cuenta que no hay que obligarse, no estamos cumpliendo con ningún horario de oficina ni con ningún cupo de publicaciones, ¿no? Eres tú misma la que decides, ¿no? Esa gran libertad que te da la escritura también. Bueno, estoy terminando, supongo, porque lo llevo terminando hace unos cuantos años, algo que también puede formar un libro, ¿no? También textos dispersos que he visto que pueden formar un libro con 3 partes. Yo lo titulo de momento A la gloria de las mujeres, porque también hago ahí un reconocimiento, completo el verbo cisne con escritoras que se me quedaron. Hago algunas evocaciones de la figura de mi madre, también en otra parte. Y luego una parte que tiene que ver, como no podía ser menos, también con el arte, ¿no? Quizás sería la tercera parte, imaginaria. Tiene que ver también con obra de Fabiola Ubani y de Cristina Denis, de la que te mencionaba antes, ¿no? Porque también son textos que han salido a partir de imágenes, no a partir de obras. Entonces, espero acabarlo antes de que se termine el año, porque de verdad lo mío es gandulería al máximo, una cosa tremenda. Sí.